Listo, entonces, bueno, buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme. Hoy vamos a terminar lo que es el manierismo italiano y pues yo le he puesto manierismo tardío, ¿verdad? Porque es como las últimas, como la última mitad del siglo XVI en Italia, con un enfoque principal en Venecia, los artistas venecianos, que tuvieron un impacto sumamente importante, pues posterior. Van a notar tal vez algunas cosas que, por los que conocen algo de historia del arte, que puede hacer que ya les remita mucho a lo barroco. Llegaremos a eso, pero pues vamos a, antes de entrar en el barroco, en las siguientes semanas, vamos a más bien devolvernos un toque para ver qué era lo que estaba pasando en el norte en el siglo XVI, así como también irnos un ratito a España a ver algunos de los maestros importantes, en particular manieristas, ya lo había mencionado, pero piensen como el Greco, que pues van a tener que son manieristas y que luego pues se desarrolla toda una escuela importante de arte barroco en España, entonces como para tener esas bases, pero también devolvernos un poco para ver lo que estaba pasando en el norte, especialmente porque hemos venido hablando de la contrarreforma, el impacto de la contrarreforma en el arte en Italia, ¿verdad? Lo seguiremos viendo y mencionando hoy. Y bueno, con eso entonces es importante reconocer lo que hizo la reforma protestante para el arte del norte. Entonces, hacia ahí nos encaminamos en las siguientes semanas. Pero bueno, hoy terminamos Italia y probablemente dejemos unas cuantas semanas Italia y volveremos a Italia cuando volvamos a verlo el barroco. Entonces, como siempre, repasar un poquito qué era lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos culminado en esta breve exploración de mujeres artistas del Renacimiento, que verdaderamente, pues a mí me gustó mucho la experiencia en particular, no solo por ver obras que son distintas, tal vez, obras que quizás no habían visto, artistas que nunca habían escuchado, tal vez, y también, pues, desde una perspectiva sociológica, ¿verdad? La sociología del arte, la sociología del artista, de la mujer, ¿verdad? La mujer artista, ¿verdad? Entonces, esa diferencia y cómo empezamos a través de eso ver algunos aspectos distintos en el arte, como cierta intimidad, o sea, entre los personajes, entre el artista y los personajes retratados, ¿verdad? Entonces abordamos Sofonías Banguizola, un caso de una mujer artista sumamente especial en el sentido de la formación que tuvo, y eso gracias a un padre viudo, además, que las crió, bueno, a ella, a las hermanas, al hermanito, en esta educación humanista de, pues, de ese periodo del Renacimiento, pero también hay que tener presente que están hacia el norte, cerca de Bolonia, donde hay pues esa apertura hacia la mujer y hacia la mujer artista. Mencionábamos el hecho de que pues una mujer brillante en sí, una mujer que se refleja ese pensamiento crítico que una educación humanista le hubiera permitido para permitir la creación de una obra como esta, ¿verdad? Que tiene todo este juego de miradas. Que entonces este es el caso de podríamos decir como un autorretrato, porque estamos viendo a Sofonisba aquí, pero es un cuadro pintado de Sofonisba, de un retrato de su maestro pintándola a ella, ¿verdad? Entonces todo ese juego de miradas, de diferentes capas de significación que pueda tener eso, y que pues no es una mente vacía la que está recreando, creando esta imagen. Abordamos la importancia bueno, del caso de que ella pudo ser una artista en las cortes, y que eso va a ser algo que de este periodo del siglo XVI, pues también tener presente esta noción que las mujeres artistas eran como vistas y percibidas como una anomalía, como algo extraño, como algo en sí exóticas, ¿verdad? Porque las mujeres no se dedicaban a eso, pero bueno, habían ciertas mujeres artistas, y vamos a ver cómo pues tanto en el norte se va a dar, vamos a ver ejemplos de ellas que se dieron en el norte,
como es el caso de Sofonisba, que se va para España y es parte de la corte, y que pues a la par de eso va muy de la mano de ese estilo que se dio manierista de figuras en las cortes que era un poco distinto a los retratos del 480, o sea, del siglo XV, cuando sí, se había mucho retrato, pero el retrato era mucho como retratar la riqueza de esta persona, ¿verdad? Y quién era, y como que retratar tal vez sus rasgos, pero en este caso tiene mucho que ver con ese porte, ¿verdad? Y entonces habla mucho o documenta o nos da la sensación de un siglo y un periodo en que esa vida de corte, esa elegancia, esa también como un poco distancia de una figura tan elegante y cómo el arte o los retratos de estas personas iba a, como que los retratos buscaban eso, ¿verdad? En general. Entonces, bueno, varios ejemplos, algunos también habíamos abordado, este que les traje, también nos remite a algunas otras cosas interesantes de España, ¿verdad? El negro, o sea, el uso de las telas negras, como eso era reflejo de la colonización o la conquista y colonización de las Américas, de donde provenía ese pigmento necesario y que se hizo muy de moda y que la corte española pues andaban siempre de negro, pero también ese registro de tener esos animalitos exóticos, ¿verdad? Entonces, ese cambio que se está dando en el mundo también debido a pues esta globalización incipiente que nace en ese momento. También abordamos la Viña Fontana, artista mujer también, solo que con unas condiciones distintas en términos de su formación, que fue una mujer artista dentro de el primero, se aprende en el taller de su papá, pero también sumamente emprendedora y pues un caso de estos como también muy extraños en donde ella fue la que ganaba el pan en su casa y que además tenía un marido que no solo era como su agente, porque pues se le permitía más poder salir a negociar los contratos artísticos, sino que también ayudaba con la crianza de los 11 hijos. Entonces eso pues a mí me encanta reconocer esa historia y pues abordar esto de cómo las mujeres se tenían también que presentar como siempre hay que presentarse, la mujer siempre tiene que presentar como con esa feminidad presente, entonces, y esa cierta elegancia, pero como habíamos visto varias imágenes de mujeres con el clavicordio, pero también ella representándose como artista misma, ella, y bueno, se convierte en una de las principales retratistas de las mujeres de la élite de Boloña, espectacular. Aquí tuve que volver a traer este detalle para que nos pudiéramos deleitar nuevamente en esa pincelada tan suelta, pero tan precisa a la vez. Que bueno, que es verdaderamente impresionante verlo. Tener claro que ella está, por un lado, con esto de estos retratos, de esas figuras muy elegantes que presenta, así como pues está inmersa dentro de lo que está pasando en el arte manierista, que lo vamos a retomar hoy, entre otras cosas, es definitivamente como que cierto dramatismo, que está mucho movimiento, y bueno, seguiremos viendo detalles de eso. Y tuve que traer esta porque me encanta, estoy enamorada de este cuadro, entonces, para recordarnos este excelente cuadro con esta familia Maselli de Roma, con ese montón de chiquitos y como entre ellos también la artista le ha dado a cada uno de ellos como que la atención necesaria, un énfasis o un enfoque en sus características, su personalidad, que podríamos pues pensar que tal vez algo tiene que ver con cierta relación más directa que pudo encajar o en como que tener esta artista con las personas que están retratando, posiblemente debido al hecho de que era mujer. Ok, ahora nos pasamos nuevamente a lo que es los grandes maestros
del manierismo, del renacimiento tardío, ¿verdad? Este periodo manierista. Y voy a retomar un artista que ya lo habíamos visto, que es Tiziano. Entonces traje un par de imágenes de los que ya habíamos visto de Tiziano para recordarnos un poco qué era lo que se venía trabajando en Venecia. O sea, antes de Tiziano tenemos Giorgione, tenemos Bellini, ¿verdad? Que vienen desarrollando algo un poco diferente que la escuela toscana, o sea, lo que se estaba haciendo en Florencia, un poco distinto de lo que se llega a hacer en Roma, en donde hay un gran énfasis en el paisaje, ¿verdad? En en la luminosidad. Entonces, cómo la luz y el color van a ser elementos esenciales en el arte de Venecia, entre los maestros grandes de Venecia. Entonces, eso por un lado, y también de cierto modo como, a ver, perdón, va a ser en Venecia también, donde de cierto modo hay una libertad que tal vez no se sintió, que no hubo tanto, una libertad entre los artistas como por hacer cosas poco extrañas como lo es en esta imagen, esta composición que no se explica enteramente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y que pues al parecer, desde el hecho de que tenemos unos mecenas que en sí, tal vez Venecia permite, o sea, también tiene su tradición ya establecida de familias de una élite, humanistas, con cierta apertura, ¿verdad? Y que esa apertura permite que ellos pues apoyen artistas que van a hacer cosas diferentes, que no va a ser como lo que pues lo más tradicional o lo que se había desarrollado más tradicionalmente. En el caso de Tiziano, habíamos visto esta, creo que es la última de los de repaso que habíamos visto, precisamente para abordar la importancia del color, ¿verdad? Em, y cómo vemos elementos presentes de aspectos del Alto Renacimiento, pero dentro de eso también, pues, aspectos que divergen completamente, en el sentido de que tenemos aquí unas composiciones mucho más dinámicas. No es lo que se había visto anteriormente con unas composiciones un poco más tal vez equilibradas, armoniosas, con unas composiciones como más simétricas. Aquí definitivamente vemos la presencia, por ejemplo, de un triángulo, ¿verdad? En este caso del rojo que nos remite, que nos establece ese balance en la composición en sí. Pero por otro lado, definitivamente hay un movimiento, un dinamismo en las figuras que antes no se había visto y también, pues de cierto modo, en Tiziano en particular, vamos a ver como que esta noción de, de dónde se ubica el espectador en relación a la escena que se está pintando. Entonces nosotros aquí estamos definitivamente debajo de ellos, mirando hacia arriba, pero no solo es porque efectivamente estamos abajo y el cuadro está hacia arriba y la Virgen está hacia arriba, sino que los mismos ángulos, ese ángulo de la perspectiva, ese punto de vista que establece el artista genera ese dinamismo que pues anteriormente los grandes maestros del alto Renacimiento, piensen Rafael, Leonardo, no iban a tener eso, o sea, son mucho más, de cierto modo, estáticos. Estáticos no es la palabra correcta porque da como una sensación de que no hay una sensación de que podría haber movimiento, pero definitivamente aquí se siente una energía, vibra la obra. Entonces, estas son obras tempranas, esto es un Tiziano temprano y me interesaba enseñarles un poquito qué pasa con Tiziano. Tiziano tiene muchísimo, es bastante reconocido, trabaja siempre en Venecia. Venecia tiene mucho éxito como digamos, pequeña república que era
tanto a nivel comercial, como siempre lo había tenido, así como a nivel militar también. Entonces a ellos les va muy bien, se sienten muy bien de ellos mismos, ¿verdad? Y va a haber mucha actividad en Venecia de mecenazgo artístico. Entonces, hay una cantidad enorme de obra de estos artistas que les voy a hablar. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en un poco sobre Tiziano Tardío, Veronese y Tintoretto, que son estos principales artistas de este periodo que abordaremos hoy y que la cantidad, o sea, eran tremendamente prolíficos, tenían estos talleres importantes con muchísima producción. Si se acuerdan, había hablado, les había comentado de los cole, que eran estas cofradías, que eran como estas instancias religiosas, pero también como de la ciudadanía civil, se podría decir, que se organizaban en torno a, pues aspectos religiosos, pero que en nuestro caso lo que más interesa es pensar que eran tremendos mecenas de artes para las muchas iglesias que había y muchas instancias de edificios, instituciones en lo que es Venecia. Entonces, bueno, aquí pueden ver un Tiziano. A ver, distinto. Ya el color, Tiziano siempre va a estar muy enfocado en el uso del color y también el uso de la mancha. Vemos em, un dramatismo que logra también a partir de un juego más, como un interés en explorar mucho más luces y sombras, ¿verdad? Estamos viendo una obra pintada de noche, entonces es algo que veremos en otras imágenes también, como que la posibilidad de explorar qué sucede, cómo hago para yo pintar una imagen de noche. Entonces en este caso es la escena del martirio de San Lorenzo, en donde pues ahí lo están básicamente quemando en vida y es interesante ver cómo hay estos destellos de luz que surgen de diferentes zonas, desde la parte divina hasta estas antorchas que llevan pues los soldados romanos y la luz que parece que está como alimentando este fuego, esta figura de acá abajo, y cómo la luz, o sea, es verdaderamente una exploración de los efectos lumínicos sobre las diferentes superficies. Entonces, definitivamente estamos ante una exploración muchísimo más suelta, algo que ya deja un poco más de lado el dibujo. Eso es algo importante señalar como, pues Venecia, lo mencioné anteriormente, el color, eventualmente la mancha, es como que el énfasis o lo que más vida cobra en Venecia, tal vez por los mismos efectos lumínicos de una región que tiene una luz tan especial en sí, ¿verdad? Que entonces tal vez los colores son como más vivos allá y eso hace que los artistas se deleiten más en el color. Y pues en este caso, definitivamente vemos esa exploración, vemos cómo, por ejemplo, la luz cae sobre los diferentes elementos de tanto la arquitectura, esta escultura o los cuerpos humanos. Em, Esta es otra imagen que me parece, o sea, es un poco de ese mismo periodo, mediados del siglo XVI, en donde vemos definitivamente ese dramatismo, vemos esos ángulos extraños, ¿verdad? Este es un ángulo que estamos nosotros debajo pues obviamente debajo de Moisés. Aquí esta es la imagen, perdón, de Abraham. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, tiene levantada el, no sé qué será eso. Yo le quiero decir machete. Em, Pero está a punto de sacrificar a su hijo, llega el ángel y pues está cargada de energía la imagen, ¿verdad? Tenemos pues esta presencia
de esos colores también bastante fuertes, ¿verdad? Un rojo, un amarillento, un verde, el azul oscuro del cielo, ¿verdad? Entonces esos colores son muy llamativos en sí y eso va de la mano de esa búsqueda de generar en el público una sensación más directa de lo que está pasando y menos tal vez intelectualizada como había sido entre los, eh, pues en el Alto Renacimiento, en esa primera década, por ejemplo, finales del 480, inicios del 580, como de esa estabilidad, esa armonía que buscaba Rafael, pues eso definitivamente quedó de lado, ¿verdad? Y vemos también pues un trazo y una soltura en los trazos del artista, ¿verdad? En cómo se pintan los reflejos de luz. A mí me encanta esta barba de él, perdón que no les traje un detalle más de cerca de esta barba, pero como que uno también siente esas texturas y eso es algo que no se había visto antes. Em, Aquí también Tiziano va a tener un enorme impacto en artistas de la época barroca, en artistas como Rembrandt, en artistas como Rubens, no solo por el hecho de los colores, aquí también, o sea, siempre a mí me gusta señalar cuando el artista tiene muy presente y los artistas toman estas decisiones muy a propósito en términos del uso de color, ojo que son los colores primarios. ¿Verdad? Entonces tenemos este amarillo, tenemos el azul obviamente la Virgen María, tenemos este rojo de acá, entonces en esta escena del entierro sentimos esa sea, el drama del momento, pero ya no estamos ante una composición necesariamente triangular, aquí ya ese triángulo quedó de lado y más bien es una escena que es como mucho más caótica y que se va extendiendo hacia los bordes, ¿verdad? Que en el Renacimiento, el Alto Renacimiento, definitivamente el 480, está confinado, digamos, al marco establecido, entonces la composición siempre como muy metido dentro de los bordes. En este caso, como que si siente uno que se extiende, se va extendiendo, eso va a ser algo tremendamente característico del barroco, pero que definitivamente aquí lo sentimos y que nuevamente algo de Tiziano que lo vemos con algunos de los otros artistas, pero que él es maestro en esto, es esa sensación de insertarnos a nosotros, público, espectador, dentro de la escena desde una perspectiva muy particular, pero que nos hace sentir que estamos ahí, que tal vez estamos aquí como a unos pasitos atrás de donde está sucediendo la escena, pero lo sentimos muy de cerca. También era como acá estamos como si estuviéramos a un nivel más abajito de la montaña ahí donde está Abraham, pero nos sentimos como inmersos dentro de la composición y pues eso está aquí presente también. Y bueno, definitivamente aquí pueden sentir ese trazo más suelto, ese énfasis en el color y mucho menos en contornos muy definidos, muy claros, como pues era el caso en la escuela toscana particularmente, o en artistas en Roma, ¿verdad? Donde el diseño en italiano, o sea, el dibujo va a predominar. En este caso, pues no sentimos esos contornos tan fuertes, ¿verdad? Como que más bien es muchísimo, hay como es mucho más difuminado. Y no solo eso, sino que además en esta obra en particular y otras posteriores, hay algo que también nos llevará eventualmente al barroco, pero que es esta sensación que se ve en las otras obras manieristas que habíamos visto, piensen, perdón que no les traje la imagen de Pontormo, pero otras escenas, otras imágenes en donde no nos queda claro el contexto, o sea, qué es lo que está pasando alrededor, cuál es el fondo detrás, o sea, estamos como medio perdidos, que eso también lo que hace es que nos, nos somete aún más dentro de la acción que se está llevando a cabo y no tenemos esta visión tan clara
de una escena y que entonces vemos el fondo atrás, entonces tenemos muy claro ese paisaje que está ahí, que estos se sitúan en este lugar, sino que estamos como un poco más perdidos en esta escena, pero en esa sensación de como de desubicación, tal vez perdidos no, pero como desubicados, también nos sentimos mucho más inmersos en la escena que se está viviendo. Em, permiso. Estas son dos últimas que quería enseñarles de Tiziano, que son nuevamente, o sea, ya uno siente cómo estamos ante artistas. Un artista de tanto renombre, tan famoso, que puede experimentar y hacer como que lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces, esta es una escena bastante extraña. em, es el momento en que le están poniendo la corona de espinas a Cristo. Entonces, aquí también, pues el hecho de que tenemos estas líneas fuertes de estos palos que se utilizaban, o sea, que están usando estos señores tipo soldados romanos, que es como para ponerle, sujetarlos, o como ponerle en la cabeza esa corona de espinas, pero que nuevamente estamos en esta escena en donde no estamos claros a dónde estamos ubicados, además es muy oscuro, es una escena de noche, está iluminado por esta, como que por este farol que está, elemento lumínico acá atrás. Em, y que pues no nos queda claro exactamente qué está sucediendo, no nos queda claro exactamente a dónde está, por ejemplo, parado esta figura de atrás, ¿verdad? O sea, claramente tendría una pierna de este lado, este otro parece que está subiendo, este que está como más vestido en el estilo de, más bien del momento, parece que está como subiendo estas gradas, ¿verdad? Pero pues esa sensación como de desubicación, pero que nos genera en aquí el hecho de color, la pintura, la manera en que maneja su medio Tiziano, nos genera la sensación de, pues de desasosiego, de tristeza de lo que está pasando en este evento. Este señor que mira, o sea, que meta en la cabeza para ver qué está pasando, ¿verdad? Ya no estamos ante esas escenas muy claras que nos retratan muy claramente un momento, sino que es el caos del momento que sentimos. Y bueno, una de las últimas obras que pintó y que técnicamente pues es una obra que es, que no la completó, no la terminó. En sí, traje esta porque nos permite ver un poco más los detalles de la obra, pero en sí es un poquito más oscura. Esta es una obra, es una pietà, ¿verdad? Entonces vemos la imagen de la Virgen, siempre la Virgen en azul, con su hijo en regazos. Se supone que tal vez este es San Jerónimo que está acá, aunque no es claro, no se ha identificado de todo. San María Magdalena que está como pues angustiada por el momento. Y este es un cuadro que los registros no nos permiten saber, o sea, o sabemos más bien que era un cuadro que no quedó registrado, que era para alguien en particular y que más bien se supone que es un cuadro que él pintó para su propia tumba. A él lo entierran, perdón, se me olvidó el nombre de la iglesia, que es en Santa María Gloriosa de Ifrari, ¿verdad? Entonces, esta es la iglesia donde él ya había pintado dos importantes cuadros que habíamos visto anteriormente. Aquí es donde lo entierran a él y se supone que pues esto iba a, digamos, coronar su tumba. Entonces, en sí, pues toda la libertad y una culminación, digamos, de una vida artística presente. Aquí estamos viendo pues la imagen de la Pietà. Se dice que este San Jerónimo tal vez es como una representación de él mismo,
del artista mismo, de Tiziano. Palma il Giovane era un artista dentro de su taller que se supone que terminó algunos elementos que habían quedado sin terminar en el cuadro. Y pues creo que también hay algo aquí que es interesante, que es ver todos los elementos que él ha integrado dentro de dentro de esta casi que meditación sobre el dolor, sobre el sufrimiento, pero también sobre la religiosidad. Tenemos esta imagen de Moisés de un lado, ¿verdad? Bastante potente. Esta es una de las sibilias que son estas mujeres del Antiguo Testamento que habían em, pronosticado la llegada de Cristo, ¿verdad? Entonces, son imágenes de figuras que nos remiten claramente pues, a la antigüedad, ¿verdad? Ella está vestida de una moda como esculturas griegas antiguas, pero pues integrando el elemento de la cruz. Pero hay cosas que también son un poco extrañas, como no sé si notan aquí este brazo que surge, ¿verdad? Y aquí abajo se dice también que este es otro aspecto que nos lo relaciona con Tiziano mismo, porque es un cuadro pintado que pues yo no logro ver los detalles bien, ni siquiera en los detalles que ubiqué, pero en las lecturas habla de cómo son figuras y que posiblemente es una representación misma de Tiziano y de su hijo, que son dos figuras y que acá atrás está el escudo de armas de la familia de él. Entonces, pues también otras indicaciones de cómo esto se relaciona directamente con Tiziano, ¿verdad? Un artista que ya había tenido tanto renombre, tanta fama, que y pensar que él iba a hacer esta imagen para su propia tumba, no es de extrañar, de cierto modo. Y también, pues, aspecto que es interesante señalar es cómo integra, definitivamente tenemos esos elementos clásicos dentro de la imagen en la arquitectura misma. Entonces tenemos lo clásico en las esculturas, pero clásico que también nos remite un poco a Miguel Ángel, ¿verdad? Las esculturas de Miguel Ángel. Pero también, ojo, esta parte que nos remite a los mosaicos de esa tradición más bizantina de la ciudad de Venecia, ¿verdad? Entonces, cómo él está integrando diferentes aspectos de quién es como casi como un retrato de él a través de esta última imagen, que no es de extrañar que no la haya culminado, porque si uno está pintando algo para su muerte, pues cómo la va a terminar, porque hay que seguirla pintando hasta que morís, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, pues una obra que es bastante, em, pues bastante distinta también. Creo que pueden ver esa mancha, esa soltura, ese interés en el color y cómo el color puede tener tanta importancia cuando le restas importancia a la línea, pero también cómo dotas y cómo permite que el color tenga como sus destellos importantes en la composición. Em, Van a haber dos jóvenes que surgen a mediados del siglo en Venecia, que van a cobrar mucha importancia en la escena artística. Entre ellos, uno es Pablo Veronese. Y Pablo Veronese, esta es una obra que a mí me gusta mucho de él, me parece bella en sí, la historia es bastante interesante, que es Darío, la familia de Darío ante Alejandro Magno. Entonces tal vez algunos se acuerdan hace mucho tiempo cuando estábamos viendo la obra helenística y Alejandro Magno y cómo Alejandro Magno pues logra em, eh, detener y rechazar a los persas. Y entonces, pues, hay esa escena famosa, perdón que no se las traje, pero esa escena famosa de la contienda, la batalla entre Darío y Alejandro Magno, en donde Darío sale huyendo y pues lo que sucede en la historia es que Darío logra escapar, pero quedan atrás la familia de Darío. Entonces lo que estamos viendo es una escena en donde la familia de Darío
está pidiendo la merced de Alejandro Magno. Entonces está la figura de Alejandro Magno, está la familia de Darío y están pidiendo que les den la libertad, que se puedan ir. Normalmente pues quedarían como prisioneras de guerra, se convertirían en esclavas en esos tiempos, pero pues aquí habla también de a ver, la magnanimidad y majestuosidad de la figura de Alejandro Magno que les va a dar esa libertad. Pero lo interesante es ver cómo también ha representado esta cena veronese con una, pues con elementos de la época, la parte de las vestimentas de ellas, el estilo de cómo se visten, el pelo de ellas, todos estos aspectos integrados dentro de la cena que, bueno, obviamente son totalmente anacronísticas, pero que de cierto modo nos remiten un poco a esa elegancia, esa pompa que había en la vida veneciana, ¿verdad? Venecia es una ciudad que se caracteriza por eso. Habíamos visto diferentes imágenes anteriormente de procesiones y cómo pues esa elegancia pasa hasta en la calle, ¿verdad? Y ese colorido estaba muy presente y cómo se va a traducir eso dentro de escenas que son históricas, pero que había este deseo como de integrar eso dentro de pues de la creación artística de ese momento. Y algo también que es interesante que vamos a ver especialmente en Veronese, la integración de perros. Aquí tenemos esta imagen del perro, pero que habla un poco de este periodo manierista y de la integración de cosas que tal vez son como muy de la vida cotidiana, que jamás en el Alto del Renacimiento se hubieran integrado, em, y que más bien en este periodo todos esos elementos, esos detallitos, iba a ser parte de lo que caracterizaba el arte que se produce en este periodo. Esta zona también, o sea, aquí sentimos un poco toda esa emoción de una ciudad, aquí están todas estas personas que congregan para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Además hay diferentes hay como mucha energía y entonces, aunque de cierto modo la composición en sí se siente bastante balanceada, equilibrada en sí, definitivamente se siente esa energía de la ciudad. Em, como les dije, o sea, hay un sinfín de obras de estos artistas, entonces seleccionarlas no siempre es fácil, pero esta es una que me gusta, cuando la vi, me pareció pues una belleza en sí, especialmente porque nos permite pensar un poco o ver esas diferencias de lo que ha pasado con la pintura a través del Renacimiento. Entonces, pues aquí vemos cómo se integran la luz, el paisaje, elementos, pero de esa luz y paisaje que son muy característicos de Venecia en particular, ¿verdad? Entonces, estos elementos que vemos acá al fondo de ese de esos colores como de puesta de sol que están ahí, pero por otro lado, pues algo que me llamó poderosamente la atención es, eh, es como que el dinamismo que se siente acá, especialmente si lo comparamos como por ejemplo con una obra del 480 de Fra Angelico, de la misma escena, de una anunciación, pensemos inicios de, bueno, no tan inicios, pero ya, o sea, el 480, pero estos inicios del Renacimiento, una obra que es mucho más estable, mientras que aquí definitivamente, no sé, ahorita nada más para ponerla, perdón. Em, esta escena comparado con esta anterior de Veronese, en donde sentimos, bueno, mucho de ese elemento arquitectónico también, que Veronese es muy, le gusta mucho esta arquitectura bastante como casi rimbombante, ¿verdad? Entonces sentimos eso, percibimos esa arquitectura que hace referencia pues obviamente a lo clásico, pero también pues es el estilo arquitectónico que se está
retomando durante el Renacimiento, está aquí presente, y sentimos cómo viene llegando, está como a punto de aterrizar el ángel Gabriel, ¿verdad? Y cómo ella, y les traje aquí claramente, o sea, no quise poderlos hacer lo más grande posible, pero pues obviamente son los dos lados opuestos de la composición. em, Cómo ellos, pues hay cierto dramatismo mucho más poderoso en la manera en que reaccionan estas figuras, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si lo comparamos, aquí esto es como mucho más solemne, ¿verdad? Y claro, hay que tener presente diferente época, diferente contexto, o sea, esto es en un convento, el convento de San Marco, esta era una imagen que hubiera sido para dentro de de la sección donde estaban las habitaciones de los monjes, ¿verdad? Pero pues definitivamente sentimos algo muy distinto entre las dos composiciones, ¿verdad? Entonces aquí esa energía, ese movimiento, esa en sí, sí, podríamos decir, podemos dividir a la mitad la composición, pero no se siente, no hay simetría necesariamente en ese caso, o sea, ella está hacia abajo, él está hacia arriba, y bueno, creo que es sumamente potente ver esta comparación entre las imágenes. Esta es otra que me parece una belleza total. Esta es la imagen del sueño de Santa Elena, también de Veronese, que aquí Santa Elena era la mamá de Constantino. Y pues Santa Elena había sido una católica, una cristiana, todavía en un momento en que no era necesariamente permitido y que es pues a partir de eso que, bueno, sabemos que Constantino había permitido el cristianismo y luego a la hora de su muerte se convierte y se convierte en cristiano Constantino al final. Pero Santa Elena fue tremendamente devota y ella había soñado de dónde se ubicaba lo que se llama la Vera Cruz, o sea, la verdadera cruz, la cruz sobre la cual se había crucificado y que manda a que se haga esa búsqueda por esa verdadera cruz en Tierra Santa y que desde entonces pues hay elementos de la reliquia de la verdadera cruz basado en ese sueño que tiene ella. Entonces, pues en sí me parece una obra así absolutamente bella. Ya vemos un claro dominio del cuerpo humano, más allá de como que esa perfección en la anatomía que se había buscado para llegar hacia el alto renacimiento, a tener pues un acercamiento a esos cuerpos, a las diferentes posiciones de los cuerpos, y en este caso me parece pues esta pose de ella una belleza total, ¿verdad? Sentimos esa misma energía aquí, estos dos angelitos querubinos que traen la cruz hacia ella, ¿verdad? Que pues obviamente es el sueño que ella está teniendo, pero pues en sí me parece tremendamente moderno esta composición. Hay algo en sí de esto que me parece que como que casi ni siquiera creo que es de este periodo, pero bueno, sabemos que efectivamente la obra es de Veronesa. Por esa cercanía, tal vez un poco esa cercanía que obtenemos y que Veronese habrá aprendido de Tiziano. No conocemos muchísimo sobre la formación de Veronese, pero se dice que estuvo tal vez por un rato en el taller de Tiziano. Entonces, pues a mí de cierto modo me remite un poco perdón por la brincadera, pero a esta imagen. ¿Verdad? Esa cercanía que tenemos ante las figuras y cómo nosotros estamos literalmente inmersos dentro de la escena, pues lo siento muy fuertemente en esta composición también. Una de las obras más famosas de Veronese es esta, se conoce como La cena en la casa de Levi. Un segundito.
Y como verán, es una obra enorme, 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 enorme. Estamos hablando de un cuadro de 13 metros de ancho, más de 5,5 metros de alto. Entonces es un cuadro enorme. Em, Vemos esa fascinación con la arquitectura. Y esta obra, pues, es por otros motivos, tal vez, o sea, tal vez el motivo más importante de la fama de esta obra es que por esta obra lo llevan a Veronese a un caso ante la Inquisición, porque pues él em, originalmente había titulado la obra La Última Cena, ¿verdad? Entonces se supone que esta es una última cena, pero era considerado pues hay que tener presente que a ver, tenemos la Reforma Protestante. Ahí con la Reforma Protestante se establece que habían tal vez como muchas libertades y muchos abusos que se sentía que se estaba dando en el arte. Entonces, con la Contrarreforma y el Concilio de Trento, que se da como el 40, 1540 hasta más o menos 1560, son como 20 y resto de años de reuniones y simposios constantes para establecer, bueno, cuál va a ser la vía de la iglesia. La iglesia va a establecer que no, efectivamente vamos a mantenernos con el arte va a ser sumamente importante, se va a redactar de cierto modo un tipo documento, entre otros, que va a establecer que el arte va a seguir teniendo un papel sumamente importante, un papel en la religión, un papel didáctico, em, pero que era esencial que de cierto modo los artistas no se dieran ciertas libertades y que no se trivializara las imágenes y que no vieran cosas como que podrían ofender. Entonces, ese es el contexto en el cual surge este cuadro y genera mucho escándalo, debido a que o sea, esta es la Santa Cena, ¿verdad? Esta es la última cena. La última cena es esto es lo que debería de ser la última cena, ¿verdad? Un momento solemne donde tenemos ahí Cristo como el protagonista principal, no dudamos de lo que está pasando, nos queda muy claro lo que sucede en la cena. Y en este caso le preguntaron, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué hace? Entonces es interesante porque está está transcrito las respuestas de él y él lo que les decía es que yo soy pintor, yo pinto figuras y le preguntan, pero ¿no le pareció como equívoco integrar figuras que representan, pues habían acá, perdón, bueno, eh, tenemos a Cristo justo en el centro, pero ojo que tenemos, como es muy común, tenemos a Pedro a la par de él, pero Pedro está agarrando ahí comida. ¿Verdad? Esta es una comida muy elegante, ¿verdad? Le está agarrando la comida, se está sirviendo la comida. Entonces, eso como que era un poco ofensivo, ¿cómo no van a estar en esta cena mucho más, pues, y qué sé yo, estoica, digamos, como más eh, solemne? Vuelvo a la misma palabra que utilicé anteriormente. No, hombre, esta es una fiesta que está pasando. Entonces, era el sacrilegio total, ¿verdad? Además que en la escena hay pues todas estas figuras como este enano de una corte, este chiquito esclavo que parece que está a punto como de pegarle. ¿Qué es lo que está pasando? Todas estas otras figuras que no tienen por qué estar ahí, que reflejan mucho de la vida cotidiana de ese momento, pues, de esa elegancia que se vivían en esas grandes, seguro, cortes y eventos tal vez que se podrían ver y vivir en Venecia, toda la moda del momento, que era percibido como pues un sacrilegio. Y volvemos al perro, ¿verdad? Como me devuelvo aquí un segundito para que puedan ver en su totalidad. O sea, el protagonismo del perro.
¿qué está haciendo ahí el perro? Porque hay un perro. Entonces era sumamente molesto. em, y ahí le seguían preguntando durante la Inquisición, durante el caso, digamos, sí, pero ¿a usted no le parecía que eso era mala idea? Y él decía, verdaderamente no me parecía que fuera mala idea. Y entonces, ¿cómo se soluciona todo el asunto? Pues se soluciona simplemente con el cambio de título. Entonces dice Veronese, Daisy, resulta que me equivoqué, no era una Santa Cena, sino que es este evento en que esa es la cena en la casa de Levi. Levi era un mercader bien y que, bueno, había ido Cristo a cenar allá y que entonces tenía más sentido. Ya no era la Santa Cena, ya no era este momento muy solemne, porque acordémonos que, o sea, ¿qué es lo que sucede en la cena? Ahí es donde dice Cristo, o sea, establece lo que va a ser la base fundamental de la religión, del momento de la Eucaristía que se va a celebrar continuamente en las misas, ¿verdad? Pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo, eh, y que eso no, claramente no es lo que se está dando aquí, ¿verdad? Y que entonces, bueno, es un cuadro que más bien es un regocijo de todo lo que a Veronese le encanta pintar. La escultura, perdón, la arquitectura, los elementos esculturales dentro de estos bajorrelieves dentro de la arquitectura me parecen fantásticas acá. La arquitectura aquí a fondo, que es como sí nos remite un poco a Venecia, pero también es como muy mágico, como muy surrealista casi. Y bueno, toda esta escena de este folgorio de lo que está pasando, pues claramente no podía ser la Santa Cena, ¿verdad? Em, sí, la primera polémica aquí nos pone Lil a siglos antes de las Olimpiadas en París, exactamente, es exactamente lo mismo lo que sucedió aquí con Veronesi. Entonces, bueno, pueden ver también el alto nivel de detalle que los inquisidores decían, pero es que ¿por qué tienen todos estos elementos? El perro, pero también a mí me encanta ver como que todo este garrafón de Sravino, agua o lo que sea, la manera en que se están vistiendo, toda esta actividad entre las personas que no le están poniendo atención a Cristo. Es que todo el punto es que hay que ponerle atención a Cristo, ¿verdad? Y aquí Cristo casi que se pierde dentro de toda esta escena. Entonces, bueno, era todo un escándalo en su momento este cuadro. Me gusta ver el detalle del perrito porque también me permite ver muy de cerca el alto nivel de detalle que tiene todo este cuadro. Entonces, imagínense, estamos hablando de un cuadro de 13 metros de ancho y cómo tiene pues todos estos elementos integrados que el artista la tiene que pintar, ¿verdad? Y entonces el nivel de esfuerzo, el nivel de trabajo para completar estas obras. Obviamente sabemos que tenía talleres, tenía gente que, o sea, en su taller tenía gente, otros pintores que lo estaban colaborando con ciertos elementos, pues probablemente como el piso y ese tipo de cosas menos importantes. Aquí algunos otros detalles que me parecen, pues, sí, pues, es una belleza, ¿verdad? El alto nivel de detalle, el hecho de que, de sí, estos señores, creo que estos eran muy molestos porque, ay, ahorita no me acuerdo si son estos o otras, creo que son estos que representaban personas como germánicas y entonces, ¿por qué estaban esos ahí? Y están tomando, ¿verdad? O sea, nadie está poniendo atención a Cristo, nadie está poniendo atención a lo que deberían de estar poniendo atención y bueno, ese era el sacrilegio. Esta es una obra que también me parece súper dinámica. La imagen es el Triunfo de Venecia. La habían solicitado precisamente para el Palazzo Ducale, o sea, es como la principal sede de la institucionalidad de la ciudad de Venecia, en donde surge triunfante, se eleva triunfante esta figura alegórica de Venecia que la están coronando y pues ahí también interesante ver cómo la sociedad, a Veronese le interesaba mucho integrar la sociedad de ese momento de Venecia dentro de estas escenas y que más bien fue una de las cosas que se les solicitó, que querían que
hubieran venecianos integrados dentro de esta imagen. Entonces, aquí vemos Venecia, estos postes salomónicos, columnas salomónicas, perdón, que es en sí como un arco triunfal, ¿verdad? Entonces, la forma del arco triunfal común en la época romana, solo que en este caso, pues visto desde este ángulo muy, pues totalmente no conservador para el momento, ¿verdad? Ya lo veníamos viendo otros ejemplos de cómo los artistas están jugando mucho con esos efectos de la perspectiva ante estas escenas precisamente para darle dinamismo. Entonces, aquí podemos ver el detalle de ella. Ella está circundada por diferentes elementos alegóricos y perdón, pensé que la calidad era un poquito mejor para que pudieran ver estos elementos, pero estas son como alegorías de la felicidad, del bienestar, de la fortuna que circulan o que circundan a la figura de Venecia, que está así ascendiente. Em, Esto me encanta. Yo no sé, parece que son como muy vinos los venecianos, como que siempre todo el mundo está como buscando a ver qué. Entonces ya lo habíamos visto en la primera imagen que les enseñé de Veronese, de la familia de Darío ante Alejandro Magno, ¿verdad? Pero es como que todo el pueblo salió a ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces todos están felices viendo los detalles. Me encantan estos detalles de los bebés, de los niños estos pequeños, que los sacan a ver y es como toda el evento de ese momento que es, pues qué interesante, de verdad, pensar la necesidad que tuvo Venecia constante, digamos, de glorificarse, ¿verdad? Y cómo dentro de esa glorificación, pues van a integrar a los mismos venecianos aquí, pues, como que la plebe, ¿verdad? La gente de la clase baja, siempre el perro, no sé qué será el asunto, que si Veronese le encantaban los perros o qué era la toque con Veronese, pero también con eso, pues, este reflejo también de este poder militar dentro de la composición. Entonces, vamos desde abajo, viendo como esa base de la sociedad, subimos hacia una élite o aristocrática y pues ya estos elementos ya casi que mitológicos, alegóricos de lo que es la ciudad. El último de estos grandes maestros del manieristas del Renacimiento tardío de Venecia es Tintoretto. Tintoretto es un artista que también, o sea, es de este mismo periodo, trabaja paralelamente con de la misma generación, se puede decir, de Veronese. Y pues también él tiene mucho, aprende mucho de los maestros venecianos, pero también le interesaba mucho el uso de la línea de Miguel Ángel. Entonces, él se dice que hasta que en su taller tenía ahí inscrito en la pared que su búsqueda era integrar el diseño o el dibujo de Miguel Ángel con el color de Tiziano, ¿verdad? Entonces, esta es la amalgama, esto es lo que buscaba eh, Tintoretto en su obra y pues sentimos aquí, o sea, todas hemos visto, hemos ido viendo cómo hay este deseo de integrar como una sensación como de realismo dentro de las composiciones. Esta es una escena relativamente temprana para Tintoretto. Se supone que era para una iglesia, iba a estar en la parte del ábside, o sea, el frente, y que uno se le acercaba desde, o sea, desde este lado, desde la mano derecha o sea, desde la derecha del cuadro. Entonces, no es de extrañar que la escena principal de lo que deberíamos de estar observando es Cristo lavando los pies, en este caso aquí lo vemos con San Pedro, ¿verdad? Que pues habla de esa humildad que se tiene que tener, esos actos de servicio, y que pues en sí, si vemos toda la composición
desde frente, como lo estamos viendo actualmente, podríamos decir que es hasta que es un poco extraña, pero si se imaginan y no puedo encontrar porque no hay imágenes que me lo enseñan como si nos estuviéramos acercando desde este costado, pero se puede entender em, esa esa búsqueda, esa exploración de la experiencia del espectador ante el cuadro, ¿verdad? Entonces, como yo me le acerco de esta manera y después estoy viendo todos los otros apóstoles que están aquí esperando su turno, ¿verdad? Uno ya se está poniendo las medias, este otro se está quitando las medias, cómo están ahí como en esas. Atrás vemos este paisaje, que bueno, sabemos que el paisaje tan importante para los venecianos. Esta otra figura que en términos de proporción es del mismo tamaño básicamente de las figuras que están a mano derecha, por lo que nos genera esa experiencia muy, muy sólida y muy balanceada en lo que de otras maneras y de la manera en que estamos viéndola así como muy frontal, es como extraña, ¿verdad? Porque tengo como que enmarcadas estas dos figuras grandes y después estos que están como aquí al fondo, pero si pensamos en la experiencia que se debió de haber tenido en su momento, pues más bien nos cierra esa experiencia visual ante esta gran composición, que también, ojo que estamos hablando de unas dimensiones muy grandes, ¿verdad? Este es un cuadro de 5 metros, casi 5 metros y medio de ancho. Em, los perros, yo no sé si será que en Venecia había muchos perros, que es el toque con los perros, pero también es esta sensación de querer darle esto, por un lado es como estos elementos extraños que integran manierismos, entonces si pensamos que el manierismo tiene como estas cosas raras ingenuosas que se le ocurrieron a los artistas meter, ¿verdad? Pero que también pues dentro de eso está una sensación de querer darle como esa noción de cotidianidad ante estas imágenes. Em, Otras muy dramáticas, o sea, este dramatismo, este caos, esta energía presente. Esta es una obra que cuenta el milagro del esclavo, que es la historia de este esclavo que rehúsa dejar su creencia en Cristo, ¿verdad? Y este es el dueño del esclavo que dice que primero pues que lo tienen que atacar creo que es con palos, y entonces lo están tratando de atacar con palos acá y los palos se quiebran milagrosamente. Y en eso le dice, no, entonces dele con un martillo, con una hacha, y entonces aquí vemos que se le quiebra la hacha y después le dice, no, bueno, dele con un martillo y se quiebra el martillo y entonces todo este público están ante este esclavo y pues aquí es San Marco, precisamente el patrono de la ciudad de Venecia, que ha venido pues a salvar a este esclavo y pues después de eso sobrevive el esclavo, ¿verdad? Gracias a esa intervención de San Marco, que en sí también, ojo, estos ángulos tan extraños, ¿verdad? Esto es el ángulo extraño de cómo entra dentro de la escena, así como si fuera de arriba, pero de enfrente, el santo, ¿verdad? Y bueno, como también interesante ver la integración de todas estas figuras como con turbantes, ¿verdad? Que nos van a remitir al Imperio Otomano en ese momento, ¿verdad? Ese poder sobre el comercio, esa relación que va a tener histórica Venecia con pues estas otras culturas presentes. Y también me parece como este detalle bastante encantador en donde vemos a esta mujer que está así como viñando, está así como que extendiéndose para atrás, carga el bebé, ¿verdad? Y todo este caos de lo que está pasando en el momento, pero que ella quiere ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Em, em, Así como pues estos elementos de
estas otras figuras que están así como encaramados. Sí, veo ahí el comentario de Dora, definitivamente los perros significan fidelidad, eso siempre, y por eso habíamos visto mucho perrito especialmente en retratos de mujeres, ¿verdad? Que representa en ese sentido la fidelidad ante especialmente el marido, pero en el caso de muchas de estas otras obras, pues sí, tal vez tiene que ver con cierta fidelidad en términos cristianos, pero que creo que también integra ese aspecto de como de cotidianidad, como de vida, como de están ahí los perros, ¿verdad? Dentro de la vida que se integran dentro de la cena. Definitivamente, esta nos permite también ver en esta obra de Tintoretto la importancia del colorido, ¿verdad? Em, y pues tan importante para los artistas de Venecia. Em, esta es otra, te digo, tantas obras que se pueden traer, pero que pues me gusta la historia que cuenta. Entonces, sí, Lil, adelante, así me da un chance de descansar la garganta. Sí, me gusta muchísimo ese color rosado que usa como para las personas que están viniendo del cielo, digamos, ¿verdad? Porque aquí hay uno vestido rosado con una capa anaranjada y en la que pusiste después, que me parece que es otra o es un accent, no, sí, es otra, también. Y me remitió a el dios de la Capilla Sistina, Ah, que Dios tiene un manto rosado, que por cierto es la cosa más extraña, siempre me ha hecho mucha gracia que hay uno que se le ven las nalgas, ¿verdad? ujú. Que va así, que está como así, pero qué interesante, no sé si tenés algo sobre ese color o nada más como dijiste antes, pues de que están Sí, el como, uso de los colores, o sea, no sabría decirle si hay como una razón del rosado y rosado rojizo de en estos casos, si no sabría decirle. Creo que sí es importante señalar el uso, o sea, ese uso muy específico del color que también, o sea, lo vemos en diferentes figuras y que eso que hace que nuestro ojo salte a través de toda la composición. Entonces, en una composición como esta, que no está tan claramente estructurada como una obra de digamos, de finales del 480, inicios de 580, ¿verdad? En donde muy claramente nuestro ojo puede quedar como encapsulada en regiones, entonces movemos así como fácilmente. Aquí ese ritmo que logra la obra, ese movimiento que está, es a partir del color, ¿verdad? Y entonces creo que eso en sí es importante, pero la razón de ese rosado, que sí, tenés razón, eso me remite también ahora que lo mencionaste, a, a Dios Padre en la escena de creación de Adán. Pero bueno, aparte de eso, creo que también es un color bastante fuerte, ¿verdad? Entonces es muy llamativo, nuestro ojo lo enfoca de inmediato, ¿verdad? Entonces no dudamos dónde debe estar nuestro ojo y de ahí pues circula nuestro ojo va saltando, en particular este rojo, pues que es muy llamativo, ¿verdad? Y entonces vamos de punto en punto y nuestro ojo continúa eh, em, percibiendo o recogiendo los detalles de la obra en sí. Em, pero bueno, aparte de eso, aquí lo volvemos a ver, ¿verdad? Y el uso de estos colores que creo que son bastante fuertes y que activan nuestro ojo ante estas escenas. Esta me gusta, la traje porque me gusta también la historia que cuenta. Este es el dios Júpiter. Júpiter es Zeus, ¿verdad? Eh, dios, digamos, el más grande de los dioses olímpicos. Esta es su esposa Hera y pues lo que se sabe de Júpiter es que era bastante mujeriego. Entonces, aquí lo que
cuenta, la historia pues es la historia del origen de la Vía Láctea. La Vía Láctea sabemos qué es, o sea, ese bando en el cielo que pues históricamente desde que se está observando los campos celestiales no se ha podido explicar. Desde entonces, pues sabemos que es una cantidad así como infinita de estrellas, que es lo que hace esa luminosidad en ese espacio, pero pues la historia aquí mitológica cuenta que Júpiter, que es el padre de Heracles o Hércules, por medio de una mamá, eh, se me fue la palabra, mortal, ¿verdad? Que no es diosa, la mamá de Hércules, sabe que si él, Hércules, entonces aquí este es Júpiter, Júpiter viene así como desde el cielo y quiere que Hércules beba leche de las mamas de Hera, de la diosa, porque eso le dará inmortalidad a él. Entonces, él se trata de acercar hacia ella mientras ella está dormida para que él pueda tomar la leche y no despertarla, pero en eso ella se despierta y se derrama toda la leche y que supuestamente pues ese es el origen de la Vía Láctea, por ende el nombre, ¿verdad? De la Vía Láctea, ahora saben, si no sabían anteriormente, que es pues precisamente esa leche que se derrama en ese acto, ¿verdad? Entonces, en sí también me remite esta y que uno puede tener claro que estos artistas están observando los artistas anteriores. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención y me recuerda mucho este que habíamos visto anteriormente, este cuadro temprano, relativamente temprano de Tiziano, también una historia mitológica, ¿verdad? También tener presente cómo esos mitos clásicos todavía van a tener una relevancia muy importante entre un público que le cuadran estas historias, ¿verdad? Y entonces vemos eso, pero sentimos un poco más esa cercanía, esa intimidad que creo que a través de esta época manierista, pues como que ese insertarnos nosotros más en la escena, pues que nos da este tiempo. En este caso, la escena en sí también es bastante, o sea, ella, ella vive en una nube. Entonces, aunque parece que ella está como en el suelo, notemos que su cama está, hay nubes por toda esta zona, entonces esto es en el cielo, entonces también eso es bastante bello. Y tiene estos elementos simbólicos integrados que nos remiten a pues aspectos que son sobre... esto se supone, yo lo veo como un cangrejo, pero no se supone que estos son los relámpagos y elementos que hablan de Zeus, Júpiter, ¿verdad? Y bueno, aquí estos diferentes querubinos que tienen elementos de las, como que del amor, ¿verdad? Entonces, cómo el amor puede impactar, cómo estos llegan y impactan en los sucesos de estos dioses. Em, Esta es una de las tardías, es una de las obras más famosas de Tintoretto. Digamos, cuando uno estudia historia del arte y no hay tiempo para poder ahondar y ver más obras, pues esta es una de las que siempre se enseñan y que nos permiten de verdad entender ese gran, como que todo ese desenlace, ese gran cambio que se da en todo este periodo del Renacimiento. Esta es una última cena y es una cosa muy extraña, ¿verdad? Ya hemos visto que el manierismo pues tiene todos estos elementos bastante raros comparado con lo que habíamos visto en el Alto Renacimiento. Tiene pues es una escena oscura, es de noche, que en sí también pues todo este juego de luz y sombra que, que es como esta exploración
que tienen estos artistas, ya estos artistas más avanzados también que se pueden dar ese lujo de experimentar con su obra, ¿verdad? Tenemos esta diagonal súper fuerte que va hacia atrás, que es bastante dramático, ¿verdad? En un espacio bastante también extraño, no lo comprendemos muy bien y no es ese, pues, eso tan equilibrado que habíamos visto en la imagen de la última cena de Leonardo, sino que pues es una cosa totalmente diferente. Y además, entre otras cosas, pues remite a toda esta cantidad de como una nueva visión de la espiritualidad. Sabemos que Tintoretto, especialmente hacia finales de su vida, se convierte muy religioso. O sea, siempre la religión va a ser importante, pero aún más espiritual, aún más religioso. Entonces, creo que esta es una obra que está impregnada con eso. Y algo que es bastante diferente, y perdón que me voy a saltar aquí nuevamente, pero para recordar cambio que se había dado en el Alto Renacimiento, es que la búsqueda de Leonardo, la búsqueda de Miguel Ángel, la búsqueda de Rafael era como a través de esa, pues, un perfeccionamiento de la obra y el perfeccionamiento de la composición y de las figuras retratadas, se podía dotar la imagen y las figuras dentro de la imagen con la divinidad, ¿verdad? Entonces, los halos quedan completamente por fuera. ¿Verdad? Ya aquí no tenemos ningún halo en estos apóstoles, ni mucho menos en Cristo. Si Cristo tiene ese elemento de luz divina detrás, pues es por el paisaje que está detrás. Y es interesante ver cómo vuelven esos halos. Lo vimos en esta, lo vemos muy claramente en esta imagen, ¿verdad? Como en este caso hay dos fuentes de luz en esta obra que también, o sea, a ver, qué valor, qué coraje tiene el artista por hacer esto. Estas escenas, lo vimos en Tiziano también, estas escenas de noche. No es fácil pintar una escena de noche con la oscuridad que requiere y pues de qué manera voy a poder generar la luz necesaria para ver los elementos dentro de la imagen de una forma que además parezca convincente, ¿verdad? Entonces tenemos pues esta luz que está acá y toda la luz que emana de Cristo. Y que pues precisamente esa luz de Cristo, vemos esa fuerte luz y sombra que cae sobre esta mujer. Interesante ver esos detalles. Ah, bueno, aquí pueden ver esa luz, estas figuras como de ángeles que están ahí volando, pero que son como etéreos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, un artista que ya tiene tanto renombre em, y tanto trayecto de vida que se puede dar los lujos de crear este tipo de obras hacia finales de su carrera. Aquí está esta imagen, es la cantidad de luz que emana fuerte de Cristo y esta escena que lo que estamos viendo es de una sirvienta que les está sirviendo ahí. Esto parece ser como casi si fuera una taberna, ¿verdad? No tan exagerado como habíamos visto en el caso de Veronese, ¿verdad? De esa fiesta que se está llevando a cabo, pero sí se señalan como este tipo de detalles que ha integrado y que vemos pues esos elementos que ya para el manierismo y ese periodo tardío del Renacimiento iban a ser comunes integrar. Entonces aquí este gatito que parece que se está como metiendo a ver qué hay en esta canasta, ella que le está pasando a este otro sirviente estos elementos, entonces, y cómo de cierto modo ella es protagónica en la composición, ¿verdad? Porque está casi justo al centro, le cae todo ese montón de luz, aunque ella está su cara en sombra, pues su cuerpo está en luz y de cierto modo, pues Cristo claramente es nuestro foco de atención debido a la luz, pero de cierto modo, pues en términos de composición, nuevamente si se ponen a pensar en el Leonardo, ahí está Cristo justo centro, nos queda absolutamente claro ese punto focal, ¿verdad? Dentro de la composición. Aquí no, aquí pues nuevamente es esta sensación un poco de desubicación, de que no tenemos claro cuál es el contexto para esta escena.
Estoy viendo que ya son las 7:37, pero voy a seguir un poquito más para hablarles rápidamente de otra mujer artista que mi intención es ver ahora si ahora en adelante logro integrar las mujeres no como estos apartados por aparte, sino como integrarlas dentro de. Esta es Tintoretta. Tintoretta es o Marietta Robusti, quien es la hija de Tintoretto y que es pues un caso de una mujer artista que se desarrolla en el taller de su papá, aprende eso y es súper cercana con el papá. Ella logra, también sus hermanastros se pintan, se desarrollan como artistas, pero no tuvieron el nivel de éxito que tuvo ella. Y pues siempre interesante señalar cómo había esta necesidad o necedad, diría yo, de cómo las personas que escribían sobre los artistas y especialmente las mujeres hablaban de la habilidad, pero siempre con esta necesidad de señalar que tenían esa feminilidad sentimental, esa gracia femenina, que es parte de eso. Algo que es interesante es que pues la mayoría de sus obras se le han atribuido a su papá. Hasta el momento, pues cuesta mucho y es muy interesante ver cómo algunos museos que tienen obra de ella, cómo son algunos académicos, historiadores que han identificado la mano de ella en las obras, pero que los museos, entonces, que definen, ok, X obra, les voy a enseñar un par, es una obra de Marietta Robuste o Tintoretta, pero que los museos hasta la fecha siguen señalando que la obra es de Tintoretto, ¿verdad? Entonces, otro detalle sobre la vida de ella que nuevamente me parece muy interesante pensar en de la condición de mujer de estas artistas es que ella, pues, nuevamente, esto que les comentaba, que era como percibido tal vez un toque como exótico tener una mujer artista en la corte, entonces había recibido varias invitaciones a formar parte de la corte de Maximiliano, la corte de Rey Felipe en España, pero el padre negó que se fuera porque la quería mantener ahí cerca. Dentro de eso, pues dicen que es por la cercanía que hubo entre ellos, pero también, pues Tintoretto tenía este taller muy prolífico, con mucha obra que salía, y ella era una de sus principales asistentes. Entonces, si se hubiera ido ella, pierde un montón o sea, pierde uno de sus principales trabajadores dentro de su taller. Em, Esta es un retrato, se supone que es un autorretrato de ella. No se ha, pues históricamente se supone que esta es, o sea, que se ha identificado que es la mano de ella, aunque a veces, pues lo que dice es como una versión de segunda calidad de este retrato de, de, de Marietta Robusti, perdón, esta debería de decir Tintoretto. Este es un retrato de Tintoretto, se le identifica como una obra de él y que entonces se dice que esta es una imagen que es simplemente una copia de segunda de esta obra original, aunque como notarán, pues las fechas no calzan muy bien, entonces es difícil de poderlo identificar. Estas son algunas de las obras que se han identificado que son obra de Tintoretto, pero que se han identificado que muy probablemente tienen la mano de ella ahí presente. También muy Tintoretto era bastante buscado como retratista. No les traje mucha obra de los retratos de él, pero son cientos de retratos que había pintado y que estos retratos, igual, si uno se mete a las páginas de los museos, siguen diciendo que es Tintoretto, aunque muchos académicos ya dicen por aparte que pues esta en particular probablemente fue pintada totalmente por ella, así como esta. em, y esta es una de las únicas que se supone que va firmada y que lleva las iniciales de ella. Entonces, no se ve en la imagen, pero que la han encontrado por ahí en la silla, por esta región de acá, la M y R, que sería Marietta Robusti, ¿verdad? Y entonces se asume que
esta obra que sigue por el museo siendo identificada como una obra de Tintoretto, pues probablemente fue de ella. Igual como, pues nuevamente no tenemos a ciencia cierta claridad si fueron estas pinturas pintadas por Robusti o no, no tenemos registro, pero pues cada vez más se han hecho más estudios sobre este. Esta es una que también el Rijksmuseum, que suele ser uno de los museos más avanzados como con esta liberación, sigue diciendo que esta obra es de Tintoretto, pero se cree que definitivamente esta es una obra pintada por Tintoretta, y me parece que también es una obra que es interesante, es un retrato de Ottavio Strada. Ottavio Strada fue una figura ahí veneciano fue un anticuario. Entonces, aquí es interesante ver cómo tal vez, y en el análisis que se le ha hecho sobre la obra, cómo tal vez hay una crítica implícita hacia esta persona que hace Marietta cuando lo pinta. Entonces, aquí es como una alegoría, esta cornucopia que trae esta figura que como que de esta riqueza. Que se ha dicho que hace referencia a la gran riqueza que va a tener en el futuro este joven Otavio, que lo está recibiendo sin ninguna preocupación, todo el montón de dinero. Esto se supone que es como riquezas, monedas que él está recibiendo de esta figura como ninfa que llega acá. Y pues entre los detalles y las cosas que se han sugerido que son como referencias a esa crítica es uno, como él sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, es como que sí, sí, denme toda la plata. Aquí lo pueden ver un poco más de cerca, ¿verdad? Cómo recibe eso sin cero humildad, ¿verdad? Em, y entre las cosas que se señala que podrían haber sido como esa crítica medio recubierta, es la manera en que agarra él esta esculturita, que la pueden ver. Acordémonos que él es anticuario, ¿verdad? Ese es el negocio de él. Entonces, cómo él tal vez la está agarrando a ella de una manera pues muy erótica, muy sexualizada la figura, ¿verdad? Y entonces que tal vez eso es como una crítica ante él y ante su pues acercamiento a mujeres, y como esta figura que se dice que tal vez es como un retrato, un autorretrato de ella misma, como ella se voltea un poco como de cierto modo contrariada o un poco asqueada de lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, pues es interesante considerar cómo tal vez podemos leer más en algunas obras cuando se toma el tiempo de tratar de hacer esa lectura como semiótica de lo que podría estar representando los diferentes elementos dentro de un cuadro, concebido como un retrato simplemente, y que siempre es como que, ah, sí, este era un anticuario, le había ido muy bien, esta es la riqueza y, bueno, los objetos que él mercadeaba, ¿verdad? Pero cómo pueda que haya esa crítica implícita. Em, de último, nada más para ir cerrando con Italia, quería no dejar de lado la escultura, entonces solo es un ejemplo que les voy a enseñar de también la escultura manierista. Vamos a ver que es muy parecido en el sentido de el interés en el movimiento, el interés en la forma, ya esculturas que no son tan pues no tienen esa como esa balance, y más bien lo que integran es ese dinamismo, ese movimiento. Es esta obra de Jan Bologna. Jan Bologna es más bien un artista de Flandes, pero que llega a mediados de siglo XVI a Florencia, y ahí se hace bastante famoso y lo integran a la corte de los Médicis, y hacía muchas de estas esculturitas relativamente pequeñas que los Médicis regalaban, ¿verdad? Que eran como trofeos, digamos, y regalos eh, diplomáticos de los Médicis por toda Europa. Y él entonces tiene bastante renombre, es bastante altamente recibido ahí en la ciudad de Florencia. Y él lo que le hace falta, y uno se tiene que imaginar, o sea, llega
a Florencia. Es reconocido por este tipo de esculturas, pero en una ciudad donde hay mucha escultura pública de grandes dimensiones, en una ciudad que altamente, o sea, que es enamorada de la escultura, que se ve por todos lados, y entonces él es deseoso de ser reconocido también por ese tipo de arte. Y una de las obras principales por las que se conoce, que uno puede ver, exactamente, esta es la loya de la señora que de acá, y uno ve esta está, la original está acá afuera, entonces esta no es réplica, esta es la original. Y bueno, ahí está, es una de las obras principales, es una obra que también va a tener muchísimo impacto en futuros escultores de la época barroca. Y bueno, entre las cosas que son importantes es eh, a él lo que le interesaba era la forma, era crear la escultura. Se supone que ni siquiera tenía la temática concebida antes de trabajar la obra. Lo que era pues una obra de 3 figuras, y que después de develada la obra y instalada ahí en la señoría es que le ponen el título y por ende el tema de lo que retrata, que es el rapto de las Sabinas. En este caso, pues una Sabina, que la historia ahí del rapto de las Sabinas es que a inicios de la fundación de la ciudad de Roma, Rómulo está a cargo, liderando, le está yendo bien a Roma, tienen bastante éxito, está creciendo, y sin embargo no hay muchas mujeres. Entonces Rómulo está muy preocupado por eso, porque cómo va a seguir, o sea, va a morir, Roma va a morir si no hay mujeres que puedan, pues, ayudar en la procreación. Y entonces, primero él va y trata de convencer a las diferentes ciudades alrededor de que se casen las mujeres con los romanos, y nadie quiere porque todos están así como preocupados por ese crecimiento que tiene Roma, y entonces rehusan, o sea, rechazan la propuesta de matrimonio entre los romanos y las hijas de ellos, y entonces lo que hacen es, pues básicamente las raptan a las mujeres sabinas. Sabina es de una de las ciudades cercanas, y pues esa es la historia mitológica un poco pues de Roma. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá a posteriori, ¿verdad? Pero lo que vemos es, básicamente había, ¿qué era lo que hizo Rómulo? Hace como un evento, una actividad, como una festividad e invita a los vecinos, a la gente de los vecinos que vienen con toda la familia a este gran evento, este gran festejo, y es durante ese festejo que él hace como un movimiento y todos los romanos salen y raptan a las mujeres, y pues los padres, en este caso el Sabino, padre Sabino, luchan por sus hijas, pero no las logran eh, mantener, o sea, y pues se las lleva. Entonces, una de las cosas que es tan importante, tan famoso de esta obra, es que está entre las primeras que es concebidas de esta época como una obra que tiene que ser em, apreciada a 360, ¿verdad? O sea, no es por decir que no habían obras a bulto redondo. Eso sí, sabemos que sí, que uno podía darle vuelta, por ejemplo, al David o una obra de Donatello. O sea, están trabajadas, labradas de los diferentes ángulos, pero concebidas de tal manera que uno los veía en general desde un punto de vista. Pero en este caso, pues precisamente busca la misma obra dinamizar nuestro movimiento, debido a que para poderlo percibir en su totalidad le tenemos que dar la vuelta para entender todo lo que está pasando. Entonces, pues aquí es el padre, este es el romano, esta es la pobre Sabina. Obviamente tiene bastante influencia, y que se supone que Jean Bologna pues conocía la Conte se había eh, descubierto a inicios del siglo, del 500, entonces pues todo ese dramatismo de la escultura helenística lo va a integrar él dentro de
su obra, ¿verdad? Y también pues las emociones muy fuertes que están ahí presentes. Entonces, aquí quise tratar de encontrar diferentes ángulos, puntos de vista para darles a ustedes la idea de, pues, de cómo era esta obra, de ese dramatismo, de esa curva en S, o lo que se llama la línea serpentina, que pues va a ser bastante importante en la época barroca, pero que lo vamos a ver desde este periodo del manierismo. Entonces, em, nada, quería nada más terminar con estos ángulos, esta intensidad, de la belleza también eh, de esta escultura, la sensualidad también. Y bueno, con eso termino la clase de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Perdón que nos extendimos un poquito, pero quería aprovechar y terminar con Italia. Así que la semana entrante seguiremos, pero hacia el norte. Preguntas, dudas, comentarios.